Bueno, les damos la bienvenida. Gracias por sumarse hoy a esta presentación de Bitácora Colaborativa. Les cuento que desde mayo de este año hemos venido trabajando en este club de investigación de arcillas. De manera colaborativa hemos sido alrededor de 20 personas participantes y hacia el final del recorrido nos propusimos hacer una síntesis de esta experiencia, recuperando nuestras experiencias de investigación que tuvieron como sentido, como objetivo, poder abordar usos o imaginar más bien usos de la arcilla en procesos no necesariamente cerámicos. Digamos, por ahí también ver qué otras cosas puede lo arcilloso, desde una búsqueda lúdica, expresiva, también experimental, investigativa. Vamos a ir por acá. Les cuento, bueno, que vamos a estar organizándonos en la jornada de hoy de este modo. Vamos a ir haciendo un recorrido por el material, digamos, por la publicación que va a estar a partir de mañana disponible para descargar y para circular, digamos, libremente en formato virtual. Vamos a ir haciendo un recorrido por algunas, digamos, por distintos mojones que tiene esta publicación, que tiene que ver con el universo de posibilidades que nos planteamos de manera común para abordar esta exploración del material. Voy a ir pasando por acá. Como dinámica de la jornada, les proponemos a nuestras queridas personas invitadas de hoy que podamos hacer el recorrido compartiéndoles, digamos, aquello que no está plasmado en la bitácora, sino como este detrás de escena que tiene que ver con lo que nos dejó la investigación, con los aprendizajes, las reflexiones, interrogantes que surgieron a partir de estas experiencias materiales. Y las invitamos a que puedan ir, bueno, tomando nota de preguntas, de dudas que puedan ir surgiendo, o intercambios, digamos, que puedan ir surgiendo en relación al recorrido. Y hacia el final de la presentación vamos a abrir una instancia de micrófono abierto, de diálogo, para poder, bueno, tener un ida y vuelta en relación a estas experiencias. En la bitácora en sí, ustedes van a encontrar el detalle, digamos, de los ensayos. Hicimos una síntesis de todos los ensayos que transitamos durante este tiempo, buscando plasmar la diversidad y también ese diálogo con el contexto y con los materiales locales. Y después, junto, digamos, hacia el final de la bitácora, van a encontrar un link que la lleva como a un documento menos visual, pero más exhaustivo, de todos los ensayos que han sido realizados en el marco del club. Y adelanto esto porque no vamos a hacer foco durante la presentación quizá en las mezclas o las proporciones, las recetas concretas que utilizamos, sino más bien como toda esta densidad o espesura de la experiencia que nos fue atravesando a lo largo del recorrido del club. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Buenísimo. Entonces, sería empezar, antes de avanzar como al recorrido de la bitácora, con una lectura, y ya damos paso también a la palabra de las protagonistas de esta historia, que bueno, que tiene que ver un poco como con el espíritu de este espacio, que hace digamos, un diálogo, o entra en conversación con algunos planteos y el pensamiento de una filósofa chilena que reside en España, que se llama Andrea Soto Calderón, a partir de un libro que se llama de este mismo modo, Imaginación Material,
que así a modo de anécdota curiosa, cuando surge la iniciativa del club y la convocatoria del club, me pongo en contacto con Andrea y le comento, mira Andrea, me gustaría mucho usar este nombre para un club de investigación de arcillas y te quería pedir permiso, porque bueno, digamos, parte de la inquietud de generar este espacio de experimental con las arcillas tiene que ver con cuestiones que devienen de esta lectura de tus escritos. Y Andrea, de manera muy generosa, accedió y se alegró, digamos, de la iniciativa y bendijo la iniciativa, sobre todo pensando en, bueno, en cómo estas, digamos, cómo el pensamiento y la acción se nutren, digamos, y se van dinamizando en este tipo de experiencias, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer un fragmentito de su texto que me parece lindo traerla a colación para este inicio. Dice así: una cuestión de tacto. La figura del tanteo remite al modo en que nos aproximamos a algo cuidadosamente, sin anteponer las expectativas y las significaciones que han sido fijadas. Quien dice tantear alude a un movimiento que se hace como si se estuviera a ciegas, con la esperanza de encontrar algo como por accidente, en donde lo que se produzca no sea un dato, sino la posibilidad de un mundo. Bueno, entonces, vamos por acá ahora. Bueno, un poquito, como les comentaba anteriormente, van a encontrar principalmente en la bitácora los ensayos que abordan distintos espacios, campos de acción y pensamiento en relación a las mezclas, a las interacciones entre materiales, y todos estos ensayos guiados por estas preguntas en relación a qué potenciales expresivos albergan nuestras tierras locales y qué materialidades, más allá de lo cerámico, podemos desarrollar a partir de la investigación y la experimentación. Esto me gusta aclarar que fue como una especie de punto de partida del club, ponernos como premisa o como excusa o pauta el intentar pensar más allá de lo cerámico o sacando el foco de lo cerámico en los ensayos, donde si bien muchos de estos ensayos que van a encontrar pueden dialogar y migrar hacia procesos cerámicos, como que siempre tratábamos de volver ese anclaje de, bueno, no estamos pensando ahora en lo cerámico, por más que ese devenir esté, digamos, también en nuestro propio gesto como hacedoras, ¿no? Entonces, este ponerle como la pausa o el paréntesis a lo cerámico en términos de proceso térmico, de pasar por el fuego, de quemar, bueno, también habilitó otra zona de juego, digámoslo de ese modo. Bueno, seguimos por acá. Vamos a hacer un poquito un recorrido por los puntos de partida. Acá invito a las compañeras que, bueno, podamos ir tomando la palabra un poco para situarnos, digamos, cuáles fueron los contextos en los cuales estuvimos investigando el material, como para hacer un breve panorama. Hemos trabajado en contextos tanto urbanos, semiurbanos, rurales, zonas más serranas, zonas más pampeanas, más cercanas a ríos, litoraleñas, digamos, ha habido como una pluralidad ahí que también nos enriqueció en el intercambio, desde esa diversidad también de geografías y de posibilidades que nos iban brindando esas tierras locales. Así que aquí, si les parece, podemos ir hacia la compartida de este punto de partida. La que quiera, la escuchamos. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes a todas. Bueno, por acá Eli desde Bariloche. Bueno, en primera instancia me convocó este espacio justamente por lo que acaba de decir la Vero, de corrernos de lo cerámico. Y cuando empezamos a trabajar sobre las tierras, porque bien que al principio las llamábamos tierras,
tenía que ver con las arcillas, pero aparecieron muchas cosas, entonces eso también abrió el imaginario y posibilidades. Fue un momento de mucha lluvia, de estar muy adentro, acá en la Patagonia, entonces decidí hacer un mapeo apuntando a las afectividades y recuperar desde lo que era el taller todas esas arcillas que en algún momento habían llegado al taller y poder hacer como una especie de línea temporal. Entonces, bueno, trabajé con 23 arcillas distintas y fue re lindo, y otras materialidades también, otros materiales del entorno. Así que, bueno, compartirles eso. Seguimos ahí. Si alguna otra compañera quiere contar un poquito del contexto, la escuchamos. Hola, buenas. Yo soy Flor, estoy en las sierras de Córdoba, en Chocruz, es un pueblo al pie de la montaña. Yo venía trabajando con un lugar donde trabajan maquinarias hace tiempo, más en el plano del trabajo con la arcilla. Y bueno, había muchas materialidades que no eran arcilla, que me llamaban la atención, más del estilo de las piedras. Este, Así que bueno, mi criterio tuvo que ver más con, bueno, los colores de las piedras que no podía trabajar en el plano de la cerámica, pero bueno, provienen del mismo lugar. Así que eso, armé la paleta de color en base a eso. Y bueno, fue un desafío eh, inmenso el salir de lo cerámico, pero de lo más enriquecedor. Fer, seguimos con vos, te escuchamos. Buenas tardes. No sé si se me escuche bien. Ahora sí, Fer. Hay eco, creo. Ahora no. Ya. Estás Creo como... que ahí está mucho mejor, ¿verdad? Ahí sí. Ya. Bueno, en mi caso, yo tuve la experiencia de trabajar con tierras del Yasuní. Estas tierras provinieron de una investigación que estaba realizada en el año por ahí 2008, 2007 más o menos. Entonces, mis tierras parten de un proceso de rehabilitación o reactivación de estas tierras que fueron desechadas posterior a esta investigación. Me pareció que formar parte del club fue un gran acierto y quiero agradecer a Vero por su paciencia y por su dedicación para enseñarnos y también guiarnos a ver a la tierra desde otras perspectivas. A mí me pareció muy fascinante y poder ir direccionando desde distintos puntos me pareció que nos invitó no solamente a ir entendiendo la tierra desde otras perspectivas, sino ir evolucionando también nuestras prácticas, nuestras técnicas y también la forma en cómo trabajamos con la tierra. En mi caso, yo tenía unas 300 muestras y decidí para el club únicamente trabajar con 3 para poder resumir un poquito todo el trabajo largo que se vino realizando en este caso, que fue con las 300 muestras. Entonces, eso, más agradecerle a Vero por todos los procesos y aunque yo no pude compartir en algunos, sí que estuve en otros mucho más presente y me alegra mucho poder compartir. Gracias, Fer. Si alguna otra compañera quiere contar sobre su experiencia en contexto, situarse, la escuchamos. Hola, bueno, soy Jackie. Yo estoy en La Plata, en Buenos Aires. Es un espacio urbano totalmente donde vivo. Así que mi búsqueda fue un poco conocer y recolectar la tierra que habita abajo del cemento que me sostiene.
Así que todo el trabajo lo fui haciendo con tierras extraídas de pozos de obra, y algunas que me habían regalado también en otro momento otras obras, y al igual que lo que iban comentando las compañeras, me interpeló mucho y fue difícil al comienzo, pero luego muy enriquecedor salir de la mirada cerámica y del paso de estas arcillas por el fuego y encontrarme con esta materialidad desde otro lado. eh, Eso fue muy bueno, y compartir y poder descubrir eh, la variedad también rica que habita en la ciudad, que yo veía como algunas tierras más de colores de mis compañeras, de otros paisajes. Entonces fue también una manera de resignificar estos espacios urbanos para mí y nuestra materia. Y eso, muchas gracias. Bueno, ahí en pantalla tenemos un poquito el mapa del club, donde están plasmadas las compañeras que se sumaron a la bitácora colaborativa. Aclaro esto porque fuimos más en el club, pero en el momento de cierre algunas nos llegaron a participar de la instancia de bitácora. Y, digamos, me parece interesante también recuperar estas preguntas que fueron surgiendo desde estos propios procesos de reconocimiento de las tierras y adentrarse a esta posibilidad que habilita cada territorio en relación a las fronteras, a la construcción de saber colectivo, a la potencialidad del puñado de tierra. Creo que estas son algunas preguntas que nos atravesaron durante todo el proceso, también pensándonos desde la virtualidad, digamos, que a veces nos cuesta o nos resulta limitante en algunos aspectos desde lo vincular, pero también potencia un poco como esta red de trabajo, ¿no?, que fuimos construyendo, al menos en esta experiencia de club. No sé si alguna otra de las compañeras quiere aportar en relación a los contextos. La escuchamos. Coti. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy nacida en el litoral y hace un par de años me vine a vivir a Córdoba. Fue como redescubrir el material, de venir de un lugar que el material está muy a mano y bueno, tratar de encontrarlo acá, pero también, además de ponerme en un lugar nuevo, esa mudanza en sí, el club también me permitió correrme de esta mirada como industrializada en el sentido de el material que compramos, ¿no? Y empezar a ver el material que tengo acá cerquita, acá en mi patio, acá a lo mejor a 10 cuadras, como corrernos de eso, como no está la casa donde vamos a comprar tantos kilos de arcilla o tal color o tal, sino comprender el entorno como una materialidad en sí misma. Y eso me parece como también echar una nueva mirada y como una mirada de seres responsables del entorno que tenemos y de seres cuidadores, ¿no? Bueno, eso. Hola, bueno, yo soy Nanu de Jujuy, vivo en una zona urbanizada, totalmente urbanizada. Sin embargo, la verdad es que obviamente hay una diversidad de paisajes que acompañan mi hacer. Sumándome acá a lo que decía Coti, creo que uno de mis principales puntos de partida y el de todas en general era como aceptar también o revisar, ¿no?, como la cerámica como un oficio extractivista. Y en ese sentido, creo que por ahí también retomando esta pregunta de qué puede un puñado de tierra,
eso, me parecía muy importante como pensarnos desde el potencial, desde un puñadito de tierra o de un pedacito de roca. La verdad es que yo las investigaciones que he podido realizar las hice justamente desde habitando mi zona, que es la región del Valle de Jujuy, pero sin querer, digamos, han venido hasta aquí, hasta el taller de mano en mano, varias arcillas y rocas de la quebrada. Entonces, pensar en ese pasamanos, digamos, y desde un puñadito así chiquitito, las potencialidades que podemos lograr en el taller, sin necesidad de hacer un agujero enorme en la tierra, también me parece muy valioso y ya que estamos hablando de esta materialidad, creo que es importante eso, ¿no? Como por lo menos en mi hacer siempre está el hecho de pedir permiso. Entonces creo que eso es algo importante y era algo que me gustaría, que no quería dejar de mencionar. Así que gracias. Hola, hola. ¿Qué tal? Yo soy Elisa. Soy de Rari, aquí en el Maule, en Chile. Yo vivo en un territorio mediterráneo, precordillerano, es muy seco en verano y muy lluvioso en invierno. Y desde este territorio, bueno, desde mi oficio en realidad y desde este territorio, yo investigué desde la mirada como de gestión cultural, que es a lo que me dedico. Entonces, bueno, nunca he sido ceramista y creo que hice mis primeras piezas aquí, cuando llegué a vivir y como contaba ahí la bitácora, se me pegaba el barro en los zapatos, no me salía el barro de la ropa cuando la lavaba. Em, entonces, bueno, justamente siento que el club permitió esa posibilidad de investigar, de poder hacer estos ensayos y investigar, de sistematizar, pero también por sobre todo jugar y enfocarme en la experiencia misma, es decir, porque como gestora lo que estoy tratando de hacer justamente es poder diseñar experiencias en torno al barro en su amplitud, que puedan tocar no solo desde los ámbitos de las artes visuales, sino también quizás como de la salud, del juego, más bien buscando una transformación personal para quienes experimenten también con las arcillas dentro de este espacio, que bueno, es un parque, este es un parque cultural. Entonces, como que un poco la invitación que quiero llegar a hacer es eso, como un poco a experimentar también, a que otros puedan venir a experimentar. Y sentía que yo tenía que profundizar en ese camino primero. Entonces, y a partir de mi propia experiencia también poder hacer esa invitación a otros. Así que en eso estoy y por eso participé, eso fue lo que me llamó mucho del club. No sé si de las compañeras conectadas queda alguien más que quiera tomar la palabra. Gracias, Eli, por la presentación ahí en relación al territorio, al punto de partida en la investigación. Si hay alguien más que quiera sumar ahí, la escuchamos. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Santo. Yo soy de Berisso, provincia de Buenos Aires. Amé este club, amé este club. Me expandió no solo, creo que expandió no solo las fronteras geográficas, sino también como esta expansión de conocimiento y aprendizaje. Yo laburé más que nada con el río. Obviamente Berisso es una ciudad que está como literalmente atravesada por el río. Eh, y bueno, un poco fue como ir al río, ver qué posibilidades podía encontrar ahí.
desde sus colores, sus materialidades, todo. Y bueno, nada, un poco esto que decían las compañeras, ¿no? De también salir y correrse de esta cuestión casi mecanizada de ir a buscar determinados materiales industrializados a un lugar y tener que conectar directamente con la materialidad natural, ¿no? Que a veces uno pierde en esa lógica la dimensión de dónde vienen esos materiales y cómo se puede trabajar. Eso me pareció fascinante. Así que bueno, me encantó también haber compartido con un montón de gente que ahora viendo el mapa veo, bueno, gente del norte, gente del sur, gente del este, del oeste, o sea, tuvimos una colorimetría y una terrestre impresionante, así que súper agradecida de haber formado parte de este club, igual a Vero, gracias por tu conocimiento y todo el amor que nos has dado en estos 7 meses, así que bueno, nada, feliz. Gracias, Anto. Bueno, seguimos por acá. Pido disculpas por mi poca voz de hoy, pero estamos. Bueno, les cuento un poquito de los ensayos. Como decíamos anteriormente, nos propusimos hacer ensayos comunes y los fuimos organizando por ejes temáticos o campos de experimentación, que a continuación vamos a comentar un poquito más en profundidad. El punto de partida fue esta mirada hacia el territorio y poder, digamos, vincularnos, entrar en contacto con la tierra desde esta búsqueda más de la expresividad del color como hilo conductor, más que de la arcillosidad, digamos, de esos materiales. Entonces eso también amplió un poco las posibilidades de incorporar materiales que quizá en un proceso estrictamente cerámico no serían como tan amigables, pero sí para poder darles espacio en estos procesos. Y digamos, en cada campo de acción lo que hicimos fue contar con una matriz de investigación que recopilaba, digamos, referencias en relación a esa búsqueda, a ese eje temático, desde referencias, digamos, ya abordadas y como incluso con materiales convencionales o ampliamente utilizados en ese tipo de materiales, de preparación de materiales, con la invitación de poder pensar a la tierra como parte colorante, como parte ligante, como parte estructurante, digamos la tierra en su complejidad, desde sus composiciones que podían ser diversas, en diálogo con otros materiales que complementaran eso o aportaran esas otras características que se buscaban para cada tipo de ensayo. Y desde ese lugar también abrir a la posibilidad de incluir distintos materiales. Básicamente, por ejemplo, a la hora de hacer adobes, pensamos en estas mezclas de tierras y paja como digamos, la manera tradicional del adobe, y fuimos un poquito interrogándonos de, bueno, ¿qué función cumple esa tierra? ¿Qué función cumple la paja? ¿Qué es la paja en sí? Digamos, pensarla más como una fibra, y desde ese, digamos, de ir como interrogándonos sobre qué era cada material en sí, o qué características hacían que fuera parte de ese tipo de procesos, digamos, esas preguntas, esa indagación sobre esos materiales nos permitió empezar a hacer traducciones o ensayos, tanteos de otras incorporaciones que quizá estaban a la mano en los espacios que habitábamos. Entonces, de repente se amplió el panorama al uso de otras fibras, de otros aglutinantes de origen vegetal, de grasas, digamos, vehículos para el color. Bueno, como que fuimos pensando en función de lo que queríamos desarrollar, qué otros materiales podían traducir esos materiales convencionales que ya se usan para desarrollar ese tipo de materiales según los distintos ejes temáticos. Estas matrices de experimentación fueron como el punto de partida común, donde después cada una fue como armando su propio camino, recorrido de investigación. Entonces, bueno, de repente algunas pusieron más el foco en
acuarelas, en crayones, en teñidos de telas, en formas constructivas, en revoques, en pinturas. Bueno, fuimos como dejando librado también a la propia inquietud, digamos, por cuál vía entrar a esas matrices de experimentación para después empezar a abordarlo desde ese diálogo concreto con el contexto propio. Así que bueno, hacia ahí vamos. Nuestro primer ensayo, y por eso también es el donde van a encontrar como más desarrollo. Van a ver que en la bitácora hacia el final, digamos, los últimos ensayos que fueron los de los últimos meses, últimos 2 meses, son como los menos abordados, porque también muchas compañeras como que se fueron quedando, digamos, en algún ensayo que les convocó más. Entonces también ahí, desde ese lugar, el recorrido siempre fue como muy plástico a las necesidades y las posibilidades, inquietudes de las compañeras. Así que vamos entonces hacia lo pictórico, que fue nuestro primer ensayo. Acá nos propusimos poder abordar a la tierra como colorante, como pigmento de tierra, digamos, pensando en su diálogo con algún medio o aglutinante que pudiera permitir transportar, trasladar el color a distintas superficies. Básicamente abordamos estos medios que son tradicionales como la témpera, la acuarela, crayón acrílico, óleo y pintura corporal, y partimos de reconocer qué materiales se usaban convencionalmente para generar de manera casera o tradicional o antigua este tipo de materiales, y qué otros materiales podían cumplir esa función ligante o aglutinante o como medio del color, digamos, para transportar la base de color. Entonces ahí, digamos, cada compañera fue abriendo, digamos, su zona imaginaria en relación a lo que tenía a mano para poder desarrollar estos procesos. Así, a modo de síntesis, en la bitácora se van a encontrar con los ensayos de estas compañeras, digamos, como una presentación de cada uno de estos distintos materiales o insumos, digamos, de lo pictórico. Y después en el PDF van a encontrar como en extenso los ensayos de todas las compañeras que abordan lo pictórico. Acá, digamos, lo que buscamos fue hacer más bien como esa síntesis que diera cuenta de esa diversidad y que mostrara como la pluralidad de abordajes en cada territorio. Así que abrimos a que las compañeras que quieran hacer, bueno, comentarios, socializar experiencias, síntesis de lo pictórico, nos compartan en este momento. Bueno, puedo arrancar yo con acuarelas, si les parece, compas. Bueno, bien. Yo tenía mucha ilusión de hacer estas arvejitas de cerámica para poder poner las témperas ahí. Así que bueno, en primera instancia creo que lo que fue necesario fue habitar esa incertidumbre de cómo iba a reaccionar el material, evitando compararla con materiales convencionales. Si bien elegí acuarelas porque tengo un recorrido personal desde lo pictórico con estos materiales, con esta técnica, ese era el punto en donde había que hacer como más fuerza, decir, bueno, no vayas a lo conocido, a lo que estás esperando, si bien había ciertas líneas de parámetros. Por ejemplo, algo muy importante en la acuarela son las consistencias, ¿no?, de estas distintas veladuras, y si cuando lo aplico en una hoja de algodón, no se mueve una veladura con la otra. Eso es lo que buscamos siempre. Así que bueno, la verdad que desde ese lugar quedé maravillada. Dentro del grupo de arcillas que tenía, elegí colores bien distintos. Y nada, fue increíble ver, en definitiva, cómo era posible pintar con la expresión del paisaje, ¿no? Como estos colores que tiene el territorio y que se podían armar unas lindas gamas de colores desde el territorio. Así que eso fue súper hermoso. Y una vez que entramos
en jugar, en imaginar, en descubrir, pero desde el hacer del cuerpo, desde el estar mezclando. Hablábamos mucho en el grupo y en el club de ese fervor del momento, de empezar a mezclar y de empezar, bueno, fui por las cenizas volcánicas de este territorio, también como para poder ver, esto se los cuento a modo de extra, porque no era la búsqueda específica ir por lo cerámico, pero como para poder verlas en colores post-cocción de horno cerámico. Así que eso fue como un bonus que también pude desarrollar y que me gustó mucho, poder hacer una pastilla de ceniza volcánica y después poder pintar un bizcocho cerámico y llevar a horno y ver esos resultados que son muy lindos en altas temperaturas. Así que ese es un bonus nada más. Tenía que hablar de la ceniza volcánica yo. Bueno, gracias, compás. Eso, nada, maravilloso. Maravillosas las acuarelas. Y una cosita que, bueno, que siempre buscábamos incorporar algún material del territorio y como material para que no se pudran y demás, fui por la rosa mosqueta, que es propia acá del sur. Seguimos la que quiera compartir sus devenires pictóricos, la escuchamos. Hola a todas, a todas y todos. Mi nombre es Mariana. Yo soy de Entre Ríos. Si bien no me presenté al principio en cuanto a territorios, lo que tengo que comentar es que viviendo en esta zona siempre tuve la idea de que no había demasiada colorimetría en cuanto a las tierras. Y una de las cosas que descubrí a partir de recorrer el territorio fue que encontré diversidad de colores. Este ensayo, en mi caso hice acrílicos, a mí me permitió y me hizo darme cuenta de la capacidad que tenía la tierra en cuanto a teñir distintas superficies, porque lo apliqué tanto a papel como a madera. Tenía unas maderas que habían sido pintadas con aceite de lino, no sabía si iban, le hice un mordiente, o sea, estuve experimentando, como decía Vero, uno por ahí se queda con ganas de ir un poquito más lejos. Así que a mí lo que me permitió es experimentar muchísimo desde el pigmento. En primer lugar, obtener el pigmento, para mí todo esto era un mundo nuevo. Así que yo me quedé muy satisfecha con los ensayos, tanto, bueno, los presentados en la bitácora como todos los que vinieron después por fuera, así como Eli, que después tuvo que ensayar con cenizas volcánicas. Bueno, a mí se me dio por probar en distintas superficies, ¿no? Así que, bueno, esa fue mi experiencia y la verdad, encantadísima con los resultados. Seguimos. Coti, te escuchamos. Bueno, a mí me tocó, elegí hacer la parte de crayones porque me parecía como alucinante pensar en llevar la tierra a un lápiz y poder pintar con eso. Me alucinaba eso, de tomarla en mi mano y directamente una cera así, pasarla y dibujar en cualquier tipo de papel. Si bien uno lo puede hacer con las acuarelas y todo, y después también me pareció como alucinante un material de exploración para talleres infantiles, hacer, y talleres de grandes también, pero digamos como correrse de eso, sobre todo eso de ir a comprar los cerotes a la librería y decir, bueno, che, vamos a hacer los cerotes en casa. Y como lo pensamos desde un lugar de las tierras y no de la arcilla,
Entonces prácticamente uno lo puede llevar esté donde esté, ¿no? Hasta poder hacerlo con la tierra de las macetas, si uno no tiene un espacio así, si vive en una urbanidad, ¿no? Pero me quedaron cosas pendientes con el ensayo, porque bueno, esto es como abrir una puerta y después vienen muchas puertas atrás. Se podría también usar, hacer un uso cerámico como cuerda seca, que eso lo estoy por probar ahora. Pero bueno, recalco esto de poder corrernos de ese lugar común y de poder abrir la cabeza. Y bueno, eso me permitió el ensayo con los crayones. Así que gracias. Gracias, Coti. Si alguna otra compañera quiere sumar ahí experiencia de ensayos en lo pictórico, le escuchamos. ¿Seguimos nomás? Eli, dale, te escuchamos. Hola. Yo solo quería comentar que fue muy bonito poder ir conociendo la paleta de color, tanto del territorio de cada una de las quienes participamos del club, como una paleta con la identidad local, pero también fue muy bonito, o como yo lo veo, es que cada sujeto opera así como una especie de curador sensible, que se ve atraído por ciertos tipos de tierras y no otras, o ciertos tipos de colores, y en base a eso también construye una paleta, o a veces de esa paleta hay un primer color que es como el color con el que uno se siente súper identificada, por ejemplo, no sé, como que te caló y es tu favorito, o qué sé yo, ¿no? Entonces, quería rescatar eso que me parece importante, como que de alguna manera está la esfera del territorio y después, además, está la siguiente capa de veladura, que es el sujeto, y por otro lado está el soporte. Entonces están estos tres cuerpos que dialogan, ¿no? Entre sí, que el soporte sería el papel o la madera, lo que voy a elegir para pintar, digamos, como que también ahí hay una decisión y hay un material que me llama, digamos. Eso, y que bueno, las paletas de cada lugar, había cosas realmente súper lindas. Eso quería contar nomás. Gracias, Eli. Bueno, seguimos por acá. Nos vamos a ir hacia los ensayos de lo constructivo, que fue nuestro segundo eje temático de ensayos. Y acá recuperamos también, digamos, en esto que traían Nanu del potencial, ¿no? De las tierras y poder mirar como este vínculo tan antiguo que tenemos como humanidad con la tierra, a pensar en cómo la tierra ha estado presente de muchas formas, digamos, acompañando, ¿no? Necesidades del habitar, de lo expresivo,
del alimento. Entonces, bueno, un poco también como mirar esa gran presencia, ¿no? de este material desde siempre acompañándonos. Acá lo que hicimos desde nuestra matriz de investigación fue encontrarnos con 4 posibilidades de la bioconstrucción para la construcción de estructuras, de formas: el adobe, el tapial, la quincha y el cob. Digamos, poder mirar la singularidad de cada uno de esos desarrollos y pensar también la posibilidad de explorar superficies mediante el uso de revoques finos, gruesos y pinturas. Y acá, digamos, básicamente trabajamos en el momento de construcción o de búsqueda de estructura, forma, qué materiales pueden interactuar con el barro para generar estructura, para esa construcción, pensando no solamente en fibras incorporadas al barro, sino en tramas sobre las cuales el barro pudiera aplicarse o dialogar con. Y después buscamos también esas distintas maneras de generar materiales de cobertura para la superficie en función de la calidad, el aspecto, la textura que necesitáramos, buscáramos o quisiéramos explorar en esas mezclas, ¿no? Y ahí haciendo esta distinción como entre lo fino y lo grueso, como quizá un criterio para pensar en con qué mezclar estos materiales. Así que hacia allí fuimos. Hubo un gran desarrollo, sobre todo de adobes, con formas muy diversas y con fibras muy diversas, de los cuales recuperamos explícitamente 2 para la bitácora, y como mencionaba anteriormente, el resto están en el documento ampliatorio, digamos, de los ensayos. Y después vamos a ver también en la bitácora estos desarrollos de revoques y pinturas de la mano de las experiencias de 2 de las compañeras. Ahora, al igual que recién, abrimos a que la que quiera de las compañeras que haya transitado el ensayo constructivo pueda, bueno, compartirnos cómo fue esa experiencia, qué le dejó ese proceso, lo que sea, digamos, que les parezca relevante ahí de esta experiencia con lo constructivo. Bueno, hablando particularmente de lo que fue mi experiencia en esto de ir al río a buscar ciertas materialidades propias como del ecosistema ribereño, en particular lo que me dejó es esto como de agudizar la observación. Quizás cosas que antes pasaba de largo en cuanto al ir al río y quizás darle bola a otras cuestiones, esto de observar bien, no sé, la flora, la fauna, lo que estoy pisando, lo que estoy oliendo, lo que estoy viendo, eso de alguna manera creo que el club lo agudizó. Empezar a observar cómo interactúan todos esos materiales también me generó como una motivación a la hora de investigar y explorar cómo interactuaban esas materialidades en los adobes, teniendo obviamente como base la arcilla propia del lugar, que tiene una característica bastante específica, que es de un color determinado y demás, pero viendo cómo interactuaban esas materialidades. Para los adobes sucede de vegetación, pasando por cosas que me tropezaba con el mismo pasar y el mismo paso de mis pies, ¿sí? Como puede ser simple caracoles en la arena. Entonces creo que esa interacción fue como el motor de la búsqueda, y trabajar netamente con lo que había ahí. Algunas cuestiones salieron muy bien, algunas quizás habría que reevaluar, pero bueno, creo que el motor estaba ahí, en esa búsqueda, lo cual creo que sí, que de alguna manera cambió el poder de observación que tenía antes con el que tengo ahora. Ahora quiero, con todo lo que veo, quiero hacer adobe. Y bueno, después, viendo en el secado los resultados, quizá no lo pensé tanto, no lo estructuré tanto desde, bueno, a ver, con esto puedo generar un horno o demás, sino que como lo dejé más a libre albedrío de pensar, bueno, son estructuras re duras que podrían servir para generar
algunas piezas escultóricas o demás, no lo encasillé tanto. Creo que una posibilidad sería, bueno, ver ahora cómo adapto eso a la cobertura de un horno, demás, como posibilidad abierta, pero creo que la puerta ya está abierta de alguna manera. Gracias, Anto. Seguimos con Jackie. Hola, bueno, yo desde mi lugar y la ciudad, como decía antes, lo que seguí buscando en este trabajo fue separarme un poco del primer punto de partida, que fue como vincular todo con el paso por el fuego, y vincularme con qué me daba la ciudad. Si bien tenemos en La Plata un montón de parques, y fui a la búsqueda de distintas fibras vegetales para poder trabajar, también trabajé mucho con los desechos que se generan en la ciudad, buscando fibras en esos desechos. No me fui por desechos plásticos, sino más bien por desechos también de pulpa de papel y papel, los elementos que vienen cubriendo los envíos de mensajería. Y eso lo mezclé todo con las arcillas. Utilicé una arcilla muy específica que fue de la zona de la Facultad de Artes, que fue donde más tiempo pasé estos años en la ciudad de La Plata. Y trabajé en la búsqueda de ver cómo podían funcionar esa arcilla de un grano muy pequeño, pero también muy contaminados con restos de otros materiales, como cemento, como tierra, con estas fibras, tanto vegetales del parque, que las usé, fueron hojas, fueron ramas que fui desgranando y desarmando, y la pulpa de papel. Estas dos experiencias me dio dos resultados muy distintos. Cuando le agregué pulpa de papel, se podría decir, y me abrió a la posibilidad y el pensar en sí en construir formas, pero ya llevarlas más a un trabajo como se desarrolla en el COB, ya que me permitían mucho el modelado. Es una puerta abierta, es algo que todavía no pude desarrollar, solo formas muy pequeñas, pero bueno, con toda la búsqueda y todo el proceso del club, me llevó a revalorizar la tierra, el suelo que habitamos, salir un poco de eso, de lo más comercial que está en la ciudad y lo que es más accesible en estos espacios, y ver qué cosas sí brindaban las características de la tierra, de la zona, y qué cosas por ahí era mejor abordarlas con otras búsquedas, acercándose más al río, o buscando otras tierras que también están cerca de la ciudad, pero no son de la ciudad. Así que nada, ese fue mi proceso, que fue también enriqueciéndose por el intercambio con las compañeras que me iban dando como cualidades y características y consejos según sus propias experiencias en cuanto a la construcción en la bioconstrucción, que acá en la ciudad tampoco está tan practicado, ¿no? Esto más cemento y construcción en seco de yeso. Así que nada, fue un recorrido que abre muchas puertas. Para mí, en lo personal, abrió más puertas y más interrogantes de lo que cerró. Y genera nuevas prácticas, como que me habilita a nuevas prácticas en el hacer. Así que gracias. Gracias, Jackie. Ro, te escuchamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Roxana de Tucumán. Yo trabajé con arcillas y materiales del entorno y en esta experiencia que realicé revoques, uno de los estructurantes en los que yo incorporé fue la fibra de caña de azúcar. Creo que eso fue uno de los materiales que a mí me permitió en este proceso poder abordarlo desde otro lugar, ¿no? Porque si bien uno lo convive en el entorno,
cerca de mi trabajo, en la escuela donde transito todos los días, este material está pero como residuo, se le encuentra en la calle, en el camino, pero yo traté como de reinterpretarlo, ¿no? Verlo como un recurso. ¿Qué podría brindarme a mí este material en este proceso y para esta investigación? Así que, bueno, esa fue la experiencia que realicé con este revoque. Cerró. Nano, te escuchamos. Bueno, hola, yo, cortito, solamente quería agregar que conjuntamente con esto que decían las compas, ¿no? Esta cuestión de poder mirar qué hay en el entorno para poder entrar en diálogo con la tierra y lo que una quería ir como poniendo en práctica. Particularmente lo que yo quería dejar es como la invitación a evitar la simpleza. En mis ensayos, digamos, no hay fórmulas muy rebuscadas, no hay demasiados ingredientes y han salido resultados súper hermosos. Realmente en ese sentido la tierra es muy grande, muy sabia, y eso, ¿no? Como que lo mismo que dice Jackie, me dejó un montón de interrogantes todavía, porque siento que hay un montón que se puede seguir aprendiendo, y que por supuesto que uno puede ir puliendo fórmulas y demás, pero la invitación a eso, a evitar lo simple, porque realmente con muy poquito se hace un montón. Yo he hecho recetas solamente con 2 ingredientes y la variedad que se obtiene es hermosa. Y también esto, ¿no? De saber que de repente vos tenés el barrito puro en la pared pintando tu casa, como que te abraza ese color que mismo decía Eli hace rato, ¿no? Como elegir un color. La verdad que está buenísimo, porque si no, de otra manera a veces perdemos esa variedad de tonos, ¿no? Pero nada, la verdad que evitar la simpleza es espectacular. Gracias, Nanu. Si les parece, pasamos al próximo ensayo. Continuamos por acá. Y vamos a conversar en torno a lo textil. Acá también tuvimos como una amplia adhesión de la experimentación con los materiales, y lo que hicimos fue partir de técnicas tradicionales, explorando la huella y la fijación del barro en el textil. Y propusimos explorar teñidos por inmersión, pintura directa o estampados con reservas, engobes textiles y frotados. A modo también, digamos, el engobe textil a modo de pintura textil. Y acá fue súper interesante también, más allá de la pregunta de investigación común que teníamos, que tenía que ver con cómo influían los distintos tipos de tela en esa interacción entre el barro y la tela, y su fijación, digamos, su posibilidad de penetrar, de colorear, de pintar. Se sumó a eso la curiosidad del uso de distintos mordientes en la fijación del color, donde pensamos algunos diálogos con cáscaras de árboles que tuvieran coloración o tintorearan también, los taninos, cáscaras ricas en taninos también, y el uso de sal o baba de tuna también como mordiente, ya sea para el teñido o para la pintura textil. Fue muy rico el proceso de lo textil, porque también empezó como a cada vez más estar como alejándose de ese imaginario que teníamos en relación a la posibilidad de lo cerámico, como que desde el primer ensayo al último, como que nos fuimos yendo un poquito cada vez más lejos de lo conocido, digamos. Y bueno, y también abrió un campo de posibilidad de experimentación con la forma, lo textil, donde algunas compañeras estuvieron ensayando también con formaciones a partir de estas telas teñidas en barro. Así que la que quiera, en relación a las experiencias de textiles, la escuchamos. Bueno, estaba esperando la Anto, pero vamos que estaba segunda, pero seguimos. Bueno, acá se riendo.
Bueno, ahí se ve como tercera imagen, por ejemplo, el material que utilicé, como este género de poliéster. Fue un poco ahí como para quebrar con esta idea de buscar los textiles naturales, en realidad, como un poco pudiendo hacer foco en el reciclaje, de alguna manera sí, esto por ahí con tanto plástico y demás, podría aprender estos tintes, estos colores y cómo funcionaría, ¿no? En el tiempo más que nada, porque lo interesante de todos estos ensayos es tenerlos y periódicamente ir viéndolos. Así que bueno, esa fue una invitación puntualmente, y como dice Vero, ya estábamos profundizando, ya estábamos muy metidas en premisas que tenían que ver como mirar con otros ojos o mirar con nuevos ojos, muy fuertemente esto de evitar el salir del automático, para inventar nuevos mundos, ¿no? Como estos gestos que por ahí parecían tan mínimos venían a quebrar, bueno, esto se hace así. Entonces, teníamos una guía hermosa de las recetas, pero era, bueno, es una guía, anda por acá. Mismo también al armar la bitácora no es nuestra intención ir, dar un manual de recetas, esto se hace y esto no se hace, ¿no? Sino ir fuerte al hecho de indagar, de curiosear, de buscar y demás. ¿Qué nos pasa acá en el territorio? Que se invierte presupuesto entendiendo que la ceniza volcánica es un residuo, es un desecho. Entonces, bueno, fue ponerla como potencial mordiente, buscando un poco de información, utilizarla como mordiente y ver qué pasaba. Así que la verdad que resultados súper lindos, emocionantes, encontrar algo así nuevo, como minis descubrimientos, que la verdad que nada, a mí me dejaron súper entusiasmada y con ganas de seguir indagando en este material, que por ahí hay que dejar de verlo como desecho. Gracias. Gracias, Eli. Seguimos con la Anto. Bueno, a mí me pasó un poco, bueno, como bien decía recién Eli, este fue el ensayo como que más me corrí de la receta también en esto que dice ella. A mí me pasó algo muy loco con este ensayo, es que yo antes de meterme en el mundo de la cerámica, estudié diseño indumentaria y estudié vestuario. Entonces hay una relación que tengo con lo textil como muy estrecha. Y en este ensayo particular lo que me pasó es como, bueno, como que de alguna manera me ayudó a conectar esos dos universos. Entonces, algo muy loco que me pasó es que cuando empecé con la primera instancia del ensayo, que era, bueno, teñir el textil, que en un momento, bueno, yo iba a trabajar con gasa de la vieja hilandería de acá de Berisso, que es una fábrica de principio del siglo XX, pero bueno, por cuestiones después de tiempo y demás, no pude ir y conseguir algunos pedazos, así que bueno, terminé trabajando con un trapo rejilla, porque abajo de mi taller justamente hay una casa de productos de limpieza, y dije, bueno, esto me puede llegar a servir, porque sabía que, bueno, al ser una consistencia bastante algodonada, iba a tener lo más rápido posible. Venía trabajando ya con sales de hierro, y cuando pensé, bueno, en esto de potenciar el color, la arcilla de acá de Berisso tiene mucho hierro, entonces dije, bueno, podría ser un buen aliado para potenciar ese color naranja que genera un poco la tierra de acá. Y mientras estaba haciendo todo el vericueto del teñido y demás, empiezo a elaborar en mi cabeza, digo, bueno, ¿qué pasa si llevo esto a los cerámicos? Yo sé que no era la premisa, no tenía nada que ver, pero hay algo que mientras iba haciendo y iba manipulando los materiales, empiezo como un proceso que se da como de apertura, que digo, ¿qué pasa si este textil en algún momento, si vuelvo a lo textil desde lo cerámico, un poco se me empieza a cruzar esa idea en la cabeza? Y bueno, terminé horneando un trapo embebido en barbotina con obviamente arcilla de acá y ya se empezó a desvirtuar todo,
pero de alguna manera creo que ese simple hecho de, ese simple o mero acto de estar tiñendo el textil me llevó a toda esa memoria simbólica, que creo que de alguna manera fue el ensayo, como bien digo, que más me salí de la línea o de la receta, pero que a la vez fue como el puntapié, de alguna manera con el que más conecté de manera lúdica y creativa en ese sentido. Como que en los otros me limité más a, bueno, más o menos a seguir determinadas indicaciones. Con este me pasó un proceso totalmente arbitrario. Así que, bueno, nada, con ganas de seguir como rosqueando con esto, porque ahora se me abrió como un universo, no sé, ilimitado, como todo en este universo cerámico. Gracias, Anto. Solo quiero decir que no es que estaba prohibido hacer cerámica. No, yo porque yo ya Desde me fui por las ramas, digo. Era como una invitación, digamos. Sí, no, yo como que ya de ahí se me abrió como una beta y digo, bueno, empezaron a pasar cosas a medida que lo iba haciendo, no fue como buscado, sino que me apeló como una memoria ahí muy interesante. Gracias. Seguimos con Fer. Ya, muchas gracias, Vero, por el paso. Y bueno, en mi caso sí, yo también me salí totalmente de lo que se había previsto. Y en mi caso, no solamente trabajé con estas tierras amazónicas del Ecuador, particularmente con 3 tipos de ellas, en este caso una de tonalidad verde, una un poco más café y la última de un tono bastante rojizo intenso. Entonces, lo que hice fue, en este caso, para este ensayo, trabajar con fibras de celulosa, que también se le conoce como las fibras o la pulpa de papel, ya que era el material que en ese momento disponía a la mano y me pareció algo no tan en sí textil, pero sí bastante similar en el tema compositivo, porque los textiles se componen básicamente por fibras. Entonces, me gustó mucho explorar esta posibilidad, teniendo también materiales que tenía a disposición y también de reciclaje en este caso. Y lo que hice fue trabajar con estas pulpas de papel y luego irlas tiñendo. Y trabajar, claro, con aglutinantes, que en este caso fuera goma, y lograr conformar también una pasta que me permitió modelar. Al final de esta experiencia me permitió también explorar no solamente las posibilidades que uno puede tener al momento de usar a la tierra como un tinte, sino también cuáles son los límites, cuáles son las posibilidades, no solamente materiales, sino también plásticas y colorantes que este tiene, ¿no? Sobre todo la tierra. Y me pareció súper interesante ir explorando todo esto y entender hasta qué punto puede llegar el material a sostenerse y hasta qué punto no. Y fue chévere poder darle un tiempo a este material de secado porque me permitió ver que una vez que, claro, tiene un proceso de uniones, uno lo deja secar por unas horas y puede mantenerse bastante bien, pero afecta bastante el tema climático porque en mi caso la pieza que construí, que es muy parecida a un micelio, terminó resquebrajándose un poco, pero en general la forma se sostuvo y se mantuvo bastante bien. Entonces me pareció súper interesante ver hasta qué límites puede llevar todo el material y qué otras posibilidades tal vez el material no puede darnos, ¿no? En otras posibilidades. Eso es lo que quería compartir y muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Seguimos con Marian. Bueno, en mi caso comparto con las compañeras, creo que dejé explorar lo lúdico en cuanto a los textiles. Ya fue para mí toda una sorpresa pensar en usar tierras para teñir textiles. Empleé lana y unos retazos que tenía de lienzo de algodón.
Y en principio, bueno, era sumergirlo y dejar ver, bueno, qué color tenía después de sumergirlo, qué color tomaba. Pero después me di cuenta que además de color, tenía cierta rigidez la tela de acuerdo a la tierra que había usado y que a esa rigidez le podía dar forma. Y entonces empecé, a medida que le iba descubriendo, empecé a darle forma, y a medida que le iba dando forma, empecé a probar qué pasa si encima una con otra, si se adhieren, si las arcillas, bueno, empiezan a comunicarse entre ellas y puedo formar algo, y bueno, y así terminé creando unas formas que, bueno, que pueden ser máscaras o lo que sea, no importa, no tenía una forma en particular, pero sí quería ver esto de retorcer la tela, de probar de estrujarla. De hecho, bueno, después hasta lo dejé en la lluvia para ver cuánto resistía, qué sucedía si le daba el sol, si se desteñía, no se desteñía. Después también usé mordientes, usé borra de café, y usaba la tierra como vehículo. Bueno, exploré bastante, cúrcuma también, pero sí coincido con las otras chicas, creo que nada, dejé salir la niña con las experiencias textiles, fue bastante divertido. Si hay alguna otra compañera que quiera sumar aquí en lo textil, la escuchamos. Y si no, seguimos. Vamos entonces ahora a lo gráfico. Es curioso porque este ensayo, lo textil y lo gráfico en el ensayo estaban juntos por una cuestión de cronograma y hubo un abordaje re extenso de ambos. Entonces, a los fines de la bitácora, bueno, surgió este desdoblamiento para que se pueda, bueno, abordar mejor cada uno en su singularidad. En lo gráfico, principalmente, nos enfocamos en el desarrollo de tintas gráficas, pensándolo como en diálogo con técnicas de la gráfica como la punta seca, la serigrafía, que también incluyeron las compas, linograbados, hilograbados, sellos, monocopias. Y nos interesaba observar cómo influían los distintos vehículos o aglutinantes en el conformado de esas tintas, donde acá de nuevo la tierra venía a hacer esta parte de brindar el color y la textura y poder pensar cómo eso dialoga con las distintas formas de estampación. Más allá de los distintos aglutinantes que incorporamos y otras experimentaciones que se dieron con los materiales del entorno, hubo algo ahí también como de la singularidad de las imágenes que empezó también a poner en reflexión cómo estas técnicas de lo gráfico realizada con estos materiales otros y no convencionales de lo gráfico, empezaban a aparecer imágenes gráficas otras, digamos que por ahí tensionaban como nuestra idea o imaginario común de la impronta de lo gráfico, como esta cuestión mucho más nítida de la estampación o la profundidad del color, y empezaban a traer una imagen que se tocaba con lo inacabado, lo difuso, lo efímero, digamos, como imágenes que están en algún punto apareciendo, oyéndose según las superficies de estampación. Más allá de que en algunas experiencias también logramos mucha nitidez, como que sí pudimos empezar a ver que había otra imagen que se construía en lo gráfico desde esta potencialidad de las tierras. Así que vamos entonces a compartir experiencias. Compañeras, la que quiera, las que quieran socializar ahí sus ensayos de lo gráfico, las escuchamos. Jackie, todo tuyo. Bueno, en este caso yo
busqué abordar de manera distinta a la que suelo abordar las técnicas gráficas en la cerámica, me dedico a eso. Entonces, acá voy a retomar algo que dijo Nadia, que me pareció hermoso, que fue un poco que sintetiza cómo abordé esto de la gráfica, y que fue habitar lo simple. Yo ya tengo previamente hecho una investigación de tintas que funcionan sobre superficies cerámicas, entonces ahora lo que busqué fue invertir esta lógica y donde en realidad busqué profundizar en qué me podía dar de nuevo la tierra que estaba utilizando, que utilicé para todas las experiencias, utilicé la misma tierra, qué podía brindarme de nuevo. Entonces, las recetas que realicé fueron muy sencillas. Fue la tierra en estado más puro que la pude sacar del suelo y algún aglutinante, algún medio para poder pasarlo a distintas superficies. En este caso, ni siquiera probé la pasada por el horno, sí probé la superficie de bizcocho por su porosidad en sí y porque como trabajé con cosas que tenía en mi entorno, fue una de las cosas que trabajé, pero en donde más noté la variación y la diversidad de imagen y de poética que podía traerme la tierra fue en cómo aplicar esas tintas. Hice 2 tintas muy sencillas, una con glicerina y otra con aceite de lino. Trabajaron muy distintos según el medio exactamente en el que lo usé, pero bueno, esta cuestión de según con qué sellé, porque utilicé sellos, serigrafía, manteles, todo lo que estaba en mi entorno para entintar y pasar a la superficie de estampado, apareció eso, que dependiendo cómo iba estampando, la tierra empezaba a presentarse en esas superficies de una manera distinta, teniendo resultados en imágenes muy difusas, en donde aparecía la gota del medio con el que estaba estampando, a imágenes muy claras pero sutiles, en donde lo que quedaba era esa pigmentación que daba la tierra, aún sin decantar. Después con las compañeras estuvimos charlando en que si uno empieza a trabajar más la preparación, puede encontrar otros resultados más específicos y más legibles, como hablaba la Vero recién. La tierra traía consigo una imagen propia del grano de la tierra, una imagen propia que dejaba ver algo totalmente distinto. Así que eso, me embarqué en verdad en esta parte de investigación desde la lógica de romper todo lo que yo ya traía y salirme del cotidiano y ver qué traía la tierra como tierra en sí en estas técnicas. Así que nada, dejo a mis compañeras que experimentaron desde otro lado y tuvieron resultados maravillosos también. Gracias, Jackie. Seguimos, la que quiera compartirnos, la escuchamos. Bueno, yo, nada, me interesaba también ahí, siguiendo con la compartida, pensaba en lo importante también de, si bien yo soy docente de artes, me dedico también al grabado, y la verdad que es muy hermoso saber que la tierra puede ser un recurso para elaborar tintas. A mí es algo que me viene, o sea, siento que es un regalo y es una oportunidad. En lo particular, por ahí, trabajar con adolescencia y vivir en Jujuy sabiendo que por ahí es muy difícil el acceso a ciertos materiales para determinadas técnicas, saber que de repente con lo que hay en el entorno podemos seguir implementando las técnicas me parece muy, muy zarpado, la verdad que me parece muy zarpado. También sabiendo que no se necesita demasiado tampoco para elaborar distintos tipos de tintas y que sí se pueden obtener resultados. Por otro lado, también algo que me gusta, que creo que es muy importante, la invitación a nuevas miradas y a nuevas formas de ver. Saber que de repente
la tierra en una estampa tiene otro acabado, o sea, hay un relato distinto, hay una textura ahí que es muy hermosa, que si uno de repente no se detiene a pensar, no, pero esto no quedó perfecto, no, pero esto no es súper nítido, me parece que en realidad es lo otro, ¿no? Como poner en valor qué es lo que nos está contando la tierra, qué es lo que nos está permitiendo ver. Particularmente, esto es algo que yo venía ya trabajando hace rato, ya venía como en ese diálogo, pero me parece muy piola también la oportunidad o hacer esa invitación de acercarnos para ver. ¿Qué quiero decir con esto? Más allá de que de repente yo he estampado, por ejemplo, en papeles blancos, donde obviamente ahí hay un contraste fuerte, también yo trabajo con arcillas rojas y solamente conozco la horneada a leña, es lo que yo trabajo. Entonces, de repente ver que yo puedo estampar justamente sobre rojo, ¿no? Esa cuestión después de sacar la pieza y ver que esa imagen persiste y está y me tengo que acercar a ver, me parece muy bonito. Y esta poética que dice Lavero, de no saber si la imagen está apareciendo o se está yendo, digamos. Entonces eso también me parecía muy lindo, está muy bueno. Y saber también que de repente no necesito sí o sí trabajar sobre arcilla blanca para poder obtener, ¿no? Y también que puedo tranquilamente hornear a leña y que de repente esas imágenes pueden dialogar también con las huellas del fuego, que ahí también hay otra poética. Así que desde, no sé, desde ese hacer, digamos, desde dialogar, desde poner en tensión y en diálogo estos dos oficios, me parece muy hermoso. Gracias, Nanu. Seguimos si alguna otra compañera quiere contar sobre las experiencias de lo gráfico, la escuchamos. Hola, ¿se escucha? Sí, Ro, te escuchamos. Bueno, comparto un poco lo que dicen las chicas, este cruce, ¿no?, entre estas dos técnicas. Yo realicé en base a la serigrafía y también trabajé con las posibilidades que nos da el material y los aglutinantes, ¿no? Hay como un universo de aglutinantes que creo que eso también me quedó a mí como por seguir explorando, ¿no? Yo en este caso probé eso, primero como vehículo arcilla y solamente agua para ver cómo, cómo funcionaba esta mezcla, esta pasta, ¿no? Pero después, bueno, seguí con algunos otros vehículos o aglutinantes como la miel o la glicerina. Pero hay un mundo por descubrir que bueno, que me gustaría hacer hasta con arrope de chañar, ¿por qué no? O con otros vehículos, que bueno, puede ser también con aceite de lino. Esas experiencias me quedaron ahí como, bueno, para seguir indagando acerca de los vehículos o aglutinantes, ¿no? Y bueno, y poder, como dice también Nadia, esto de hacer con, ¿no? De que sea un acto muy sencillo el poder preparar una tinta con arcilla y algún material, y con eso ya conformar una tinta, ¿no? Gracias, Ro. Bueno, dejamos el universo de lo gráfico para ir hacia nuestro último ensayo que tiene que ver con lo biomatérico, que fue, bueno, el último abordado y por eso también como el menos abordado, quizá por los tiempos del cierre de año, pero que recupera ahí algunas investigaciones del diálogo entre arcillas y biomateriales. Y ahí lo que hicimos fue plantearnos distintas bases de biomateriales, digamos, siempre cuando partimos de las matrices de investigación o de las investigaciones previas de referencia, fue como un poco indagar, curiosear, relevar ese estado de situación de cada eje temático, y más allá, digamos, como de algunas experiencias previas que veníamos desarrollando en Rocas Raras,
poder tener como un estado de situación de la cosa para decir, bueno, esto viene por acá, por donde yo puedo escabullirme en ese eje, desde las propias inquietudes, desde los materiales a la mano y también, digamos, desde el deseo de experimentar. Lo que hicimos con biomateriales fue partir de distintas bases, algunas bases que incluyen elementos de origen animal, otras que se basan en material vegetal, algas o caseínas o celulosas bacterianas, como la kombucha, y digamos que son biomateriales que están en uso, en investigación y que están como ya indagados, digamos. Y desde ahí la pregunta que nos guió fue cómo influye el añadido de arcilla en la característica del bioplástico. De qué manera, digamos, el bioplástico se modificaba en su forma, en su composición, en sus características, en sus posibilidades, y de qué manera también la arcilla adquiría como otras posibilidades al entrar en contacto con el bioplástico. Así que las invitamos a las compañeras que han abordado esta experiencia, a Eli y a Flor, a compartirnos cómo les fue con este recorrido y continuamos. La que quiera la escuchamos. Hola. Ah, cachipún. Arrancamos. Bueno, yo, a ver, abordé dos variantes de lo biomatérico. Uno muy sencillo, uno lo hice con almidón de maíz, que como base con glicerina y arcillas, y el segundo fue con caldo de hueso, que es algo que se vende mucho acá en el campo, y glicerina también y arcillas. Entonces, bueno, en la primera testeo con el caldo, bueno, cometí miles de errores, la verdad. El ensayo que más me costó, el más complejo, pero intenté hacer unas letras de arcilla, pero que tuvieran esta característica un poco más blanda, más gelatinosa, digamos. Y la verdad es que solamente logré estructurar las letras que tenían harta cantidad de arcilla y que se estructuraron en base a eso. Pero perdí esa calidad más plástica, que era lo que buscaba, ¿no? Más como gomosa. Y bueno, y del segundo ensayo también me fue difícil, en general porque también los dos se me subió la olla, me costó llegar a las consistencias adecuadas. Y en el segundo se me formó un material que en realidad me sorprendió igual, no era lo que esperaba, porque también intenté hacer las letras, pero quedó una cosa que era como unas escamas y que la verdad que me hacían pensar en algo que perfectamente podría funcionar como para una especie de maquillaje de efectos especiales, como pensando en la pintura corporal, pero también quizás poder agregar textura, como una cosa así me imaginé. Em, y eso, me gustó mucho poder llevar ya como al ámbito más casi que de la cocina el tema de las arcillas, ¿no? Como ya realmente alejarlo lo más posible de lo conocido. Em, Eso fue genial. Bueno, no voy a poder seguir hablando mucho, chicas, porque estoy con mi hija y este horario es terrible. Así que, pero eso les puedo contar, y por ahí en el ampliado están las fotos de lo que se logró. Gracias, Eli. Misterio para cuando vean la bitácora. Flor, te escuchamos.
Bueno, yo también estuve trabajando con dos tipos de bases, una con fécula y la otra con, ay, se me olvidó, bueno, modifiqué una con fécula, la otra modifiqué y agregué más glicerina, porque al principio los resultados fueron como muy extraños, se me resquebrajaba todo el material. De todas formas, como que este ensayo particularmente me gustó mucho hacerlo porque fue el más extraño de todos. Lo que noté fue que el material como que se iba transformando también en el proceso de secado. Al principio era una materia muy gelatinosa y flexible, y con el paso del tiempo, sobre todo modificando la base y agregando más glicerina, lo que sucedió fue que se fue transformando como en un cuero, y también, bueno, como Eli, como que me lleva a pensar como en una piel o en algo que se puede utilizar este, de manera performática quizás. Así que bueno, fue habitar la extrañeza. De todas formas, pude incorporarlo a unas piezas de cerámica que había hecho, como que sentí que a pesar de que eran pedacitos que me habían quedado, bueno, se podía generar ahí una, una expresión de ese material en conjunto con la pieza cerámica. Así que, bueno, fue un ensayo extraño, pero interesante para seguir indagando. Buenísimo. Gracias, chicas. Bueno, les cuento que estamos llegando al final de esta presentación de la bitácora colaborativa. Quisiéramos abrir ahora este momento de ronda, de conversa, de puesta en común con las personas que se han conectado hoy a la presentación, para ir también pensando en esta construcción de pensamiento compartido, quizá desde, bueno, de los intercambios y las inquietudes, reflexiones que surjan desde la escucha, bueno, poder tener este momento de ida y vuelta. Así que quien quiera, le escuchamos o le leemos también en el chat, y bienvenido también a todas las compañeras del club a tomar de nuevo la palabra y poder ir haciendo como un cierre, una síntesis de esta experiencia. Bueno, voy a romper el hielito del final. Bueno, por ahí yo les quería compartir dos reflexiones, ¿no? Que nos pasó en todos los ensayos. Esto como por ahí más ahí en el contacto con el material. Por ahí fue ver esto de, bueno, la arcilla no viene sola, ¿no? En esta parte nuestra de poder observar, empezamos como a ver este material. Primero no solamente hablábamos de arcillas, hablábamos de tierras, de otros materiales, y en esta parte de la observación nos encontramos, y especialmente yo me encontré con una premisa que me terminó colaborando en mi hacer cerámico, que creo que esa es la gran reflexión que de todo lo que nos llevamos de acá, nutrió de una forma tremenda mi hacer artístico cerámico, pero fue esta premisa de el mínimo gesto, y no lo quería dejar afuera. El mínimo gesto, o sea, desde nosotros como humanos tener una intención, poder observar y ver, por ahí como decía Ana, desde este lugar de la simpleza, la complejidad en sí misma del material, que no viene solo, viene
de golpe, bueno, nos pasó en lo constructivo con las que nos fuimos llevando para el lado del COP y demás, porque bueno, tenía mucho que ver con el láser cerámico. Raíces, pastos, cenizas, arenas. Digo, el material está manifestando una fórmula en sí mismo, ¿no? Y era como, wow, o sea, de golpe, no sé si tenemos que hacer mucho. ¿Por qué esto? Porque no es una arcilla que viene sola, está en el entorno dialogando con todos los materiales y es lo que es, es oro, porque está en diálogo con todos los materiales. Y después, algo emocionante que es indagar de la mano de Vero, que no es cualquier indagar. O sea, por ahí nos escuchan hablar acá a todas, esto tiene una estructura, tiene una personita que lo piensa, que lo ordena, lo guía, que abre variables, reflexiones, habilita, nunca un no, siempre es bueno, vamos, hacemos, habilitamos. Y principalmente esto, de que podemos encontrar una metodología como artistas, pensándolo en un camino real, en donde podemos pensar, podemos observar, podemos sacar conclusiones, y por eso podemos tomar decisiones. Pero bueno, esa gran estructura lo da la Vero Córdoba, así que bueno, aplausitos, acá esto no se va a ver en la grabación, pero en el Meet salen corazones y aplausos, gracias Vero, por sostenernos todos los procesos, porque bueno, se fueron abriendo infinidad de procesos y nos sentimos sostenidas por vos, y por el club que se armó, ¿no? Por todas las que participamos, así que gracias. Gracias, Eli, por las flores. Son hermosas. Las recibo con el corazón. Gracias. Muchas gracias. Seguimos ahí a quienes quieran abonar este pensamiento compartido, las escuchamos y vamos después a leer un poquito el chat. Bueno, yo solamente decir que como cierre destaco el trabajo colaborativo y de equipo posibilitado por Vero desde ya, que nos aglutinó y nos enciende la chispa ahí para cranear y obsesionarnos con las cosas, que eso está buenísimo. Y una de las principales cosas que a mí también me convocó de participar era esto de poder estar con otros y conocer las realidades de otros y que cada uno cuente desde ese territorio, desde su lugar. También las zonas de conflicto, porque también son espacios a lo mejor en pugna o que tienen heridas, y entonces una manera de sanar es hacer como coser estas tramas para poder restaurar un poco todo el daño, ¿no? que el ser humano hace. Así que agradezco un montón la participación. Bueno, la presentación hoy pública, que me parece súper importante, afuera también, afuera de nosotros, las que participamos del club. Y bueno, y que vengan nuevas experiencias. Eso, gracias. Gracias, Coti. Te escuchamos, Eli.
Me parece, Eli, que no está el micrófono activado. ¿Aló? ¿Aló? Ahora sí. Ahora sí. Decía que comparto demasiado esas palabras y que es loco que justamente sea lo virtual lo que nos permita poder compartir desde territorios tan alejados. Quería compartir, o sea, hacer enfoque y valorar que también este espacio nos permite validar lo experimental, que siempre es algo como que me he visto como menor, siento a veces, ¿no? Como el hecho de la experimentación. Y que es difícil experimentar muchas veces, como que es tan libre que a veces es demasiado desafiante. Entonces el club nos permite un marco, una validez, una forma de ordenamiento, guiada por Vero, por cierto, que nos permite ese lugar muy difícil de encontrar hoy y que abre esa creatividad muy auténtica, porque hoy en día todo está como súper prepicado, todo es automatizado, todo tiene un prediseño fácil, es todo como súper automatizado, po. Entonces, em, espacios como este que nos permitan lo experimental y además esa compartida grupal, creo que son vitales, son súper esenciales de sostener. Y eso, fue súper grato este recorrido, así que agradecer. Bueno, yo me quería sumar a la agradecida, Vero, porque esto coincidiendo con él y creo que es muy importante encontrar estos espacios, ¿no? Que a través de la virtualidad, Vero, vos hayas logrado generar este espacio-tiempo en el que nosotros hemos podido dar rienda suelta a un montón de situaciones experimentales. Creo que no es fácil gestionar algo así. Y también me parece muy valioso no solamente el hecho de coincidir con compañeras donde yo he sentido como ese respeto hacia la tierra, hacia el oficio, sin mezquindades, siempre como con este espíritu cooperativista, ¿no? También creo que es muy importante encontrar una maestra en la virtualidad. Vero, bueno, vos sabés, yo te quiero un montón, toda mi admiración, y realmente agradezco mucho porque son tiempos violentos y siento que es muy hermoso poder llegar a fin de año con una bitácora. Digo, hay una gran labor ahí, hay muchas manos que han podido trascender y romper fronteras. Así que realmente a mí eso es algo que me emociona mucho. Les agradezco a todas y también a la Pacha, porque es una gran maestra, infinita maestra, que si bien siempre les digo desde la simpleza, el acercamiento, pero también con todo lo infinito por descubrir en ella. Así que gracias. Gracias, Nanu. Bueno, ahí tenemos nuestra alta guía en la tierra. Bueno, voy a leer un poquito el chat. Maravilloso, muchas gracias por convidar experiencias tan enriquecedoras. La IVA, agradezco sus compartires, las abrazo, la Gaby Rocamora. Yelito dice, gracias por la generosidad de todas en compartir tan maravillosa experiencia. Lemel, hermoso, chicas, muy enriquecedor escucharlas. Me sorprende el poder de síntesis que de esto compartido llega a la profundidad del compromiso, el juego y la búsqueda. De todos los escenarios y propuestas me quedo con la apertura y la curiosidad, el lenguaje común y diverso a la vez. Gracias por abrirlo hoy. Pilar nos dice, gracias
gracias por tanto saber compartido. Gracias a todos por este maravilloso espacio. Y Delphi Suma, muy interesante la búsqueda y el trabajo colaborativo. Gracias por mostrar los infinitos horizontes que nos propone y posibilita la Tierra, cosa divina, desde el juego y la curiosidad. Muchas gracias, compañeras Ibero. Fue hermoso este compartir, me ha llenado el corazón y siento que el club nos ha permitido también querer aún más la Tierra y la materia con la que trabajamos. Bueno, hemos llegado casi al cierre. Ay, me pasé que estamos ahí como todas las que hemos sido parte de este club. De mi parte, bueno, el agradecimiento también infinito, primero en la confianza en el espacio, en el hacerse parte de manera también con cuerpo y alma en el club, que un poco ahí dialogando con lo que traían las chicas, para mí fue como también el deseo de hacer, de abrir este espacio para lo experimental, que siento que es un espacio que muchas veces lo deseamos, pero no lo tenemos. Entonces, que el club fuera la excusa para poder darnos ese espacio de juego, me pareció que era algo necesario en estos tiempos para seguir imaginando y creando y también, contrarrestando, ¿no? En algún punto, como abriendo estas zonas de otras imágenes, de otras reflexiones también en relación a lo que hacemos y por qué lo hacemos, y en diálogo con los contextos en donde hacemos. Y coincido ahí con Coti en esto del sanar, del coser, del retramar, como también algo que nos deja como sensación interna estos procesos de contacto, de presencia, de estar en el espacio que habitamos desde estas curiosidades también, ¿no? Y permeándonos de tantas otras cosas en cada espacio desde ese vínculo, ¿no? Así que bueno, eso de mi parte también contarles a quienes vean esto y a quienes están conectadas hoy ahí como invitadas, que las chicas hicieron un laburazo de sistematizar todas estas experiencias, que digamos que también era como un poco esta tarea de la bitácora o esta excusa de presentar un documento que recopile la experiencia, para poder también hacernos una excusa para darle espacio a estas prácticas de poder pasar en limpio nuestras experiencias, poder construir conocimiento y saber situado desde estas experiencias y hacerlo circular, digamos, para que, bueno, que estos sean semillitas que propulsen nuevas investigaciones, nuevas experimentaciones y que abonen esa mirada amplia y juguetona en relación a lo que hacemos. Y a la tierra, digamos, como nuestra par en estos haceres. Así que bueno, desde ahí, nada, la gratitud total hacia todas las compañeras, hacia su esfuerzo en escribir, seleccionar imágenes y poder hacer posible esta bitácora, que sin ellas no estaríamos presentando nada hoy. Así que bueno, a modo de despedida, quería dejarles en el link del chat, ya hay como el link de descarga de la bitácora final, que a partir de mañana también va a empezar a circular por otros medios. Así que bueno, si me dan un segundito, lo buscamos y ya cerramos ahí. Bueno, listo, ahí estamos. Entonces, como despedida y agradecimiento también a quienes se han quedado hasta el final de esta compartida, ahí van a encontrar el documento completo. Hacia el final del documento hay otro link que les va a llevar como al PDF extendido de los ensayos.
está el contacto también de las compañeras que han hecho parte de la bitácora, por ahí si surge algún intercambio, alguna inquietud o compartida en relación a las propuestas. Bueno, nada, la idea es también ir construyendo esta red más amplia de intercambio, de trabajo investigativo, experimental, diverso, lúdico, en relación al hacer con barro. Así que bueno, eso es todo, ha sido todo. No sé si alguien quiere sumar algo más, la escuchamos. Estamos para la despedida, entonces. Bueno, muchachas, ha sido un gusto. Agradecemos nuevamente a las personas que se sumaron hoy por el respeto en la escucha, por las palabras ahí y el intercambio también. Y bueno, dejaremos también esta charla disponible en YouTube para que circule, se comparta y bueno, y siga ahí como activando deseos. Un abrazo a todas. Hasta Muchas luego. gracias. Chao, chao. Besitos. Gracias. Abrazo, gracias. Gracias, chicas. Chao.